¿Qué pasa con la Santa Cena en mitad del confinamiento? Y aparte, no solo en mitad del confinamiento, sino que cuando salgamos de este confinamiento, las medidas van a ser tan restringidas. ¿Qué va a pasar con esa verdad que Dios nos ha dicho que hagamos en memoria de Él? ¿Sabes? ¿Y si el COVID-19 en realidad es una oportunidad para nosotros los hijos de Dios de regresar a una verdad bíblica y desprendernos de aquello que era simplemente una tradición del siglo IV? Te invito a ver este programa. El pan y el vino y el confinamiento. Presentación 8. Les dije en la anterior presentación que quedaban 2, pero no quedan 2, quedan 3. El pan y el vino es la presentación 8 en este módulo 1. Espero que estén como mínimo, corroborando lo que estamos presentando en este webinario ah, con, con sus Biblias, que puedan estar mirando en sus Biblias y corroborándolo, ¿ok? Y no lo hagan solos, estén con otra persona con la que puedan estudiar. Yo estoy convencido que una de las cosas que falta en esta cristiandad de día de hoy es ese espíritu de en inglés se dice Bereans, en español sería de los berianos. Ese espíritu de no escuchar a Pablo cuando Pablo hablaba y decir, bueno, lo dice Pablo, perfecto. No. De escuchar a Pablo, de permitirle hablar, de no tener miedo a que la verdad sea puesta a prueba. Y luego reunirse en las casas entre ellos y decir, vamos a ver, lo que hemos escuchado, ¿esto es verdad o no? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? ¿Esto es verdad o no? ¿Ok? Y cuán mucho más que tienen que mirarlo y estudiar y escudriñar las escrituras entre ustedes, sobre todo cuando no es Pablo, sino un españolito del norte de España presentando este webinario. ¿Ok? El pan y el vino. El pan y el vino. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento en cuál es el contexto, cuál es la razón de existencia, digamos, del pan y el vino. Estos dos símbolos que se han convertido, digamos, en elementos sacrosantos, se han convertido hasta en medios de salvación. ¿Okay? Cuando digo medios de salvación, déjeme mostrarlo de esta manera. Recientemente escuché a una persona de una denominación protestante diciendo lo siguiente. Él estaba enfermo y llamó a los ancianos de la iglesia. Sí, el libro de Santiago, capítulo 5, nos dice que si alguien está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia para que sean ungidos con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. La palabra sanar y salvar es la misma. Si se ha confesado sus pecados, serán limpiados. O sea, o bien es sanar o salvar, es la misma palabra. Entonces, esta persona me dice, bueno, yo llamé a los ancianos, vinieron a la casa, etcétera, y tomé comunión. Y tomé comunión. ¿A qué se refería? Tomé vino normalmente sin fermentar, a no ser que usted pertenezca, digamos, a ciertas franjas del cristianismo. Por ejemplo, el catolicismo usa vino fermentado en el Nuevo Testamento y el Nuevo y el Antiguo Testamento, ambos. El vino fermentado era una representación de pecado, la fermentación del pecado. Por eso en la Pascua se utilizaba vino sin fermentar,
porque no se podía encontrar nada de levadura en las casas, porque era una representación del pecado. Entonces, normalmente las iglesias evangélicas y protestantes, gran número de ellas, diferentes denominaciones, usan vino sin fermentar. Por el hecho de que, bueno, es lo que en la última cena de Jesús es lo que se utilizó, porque era la Pascua, y en la Pascua se utilizaba vino sin fermentar porque era una representación de que estábamos siendo limpiados del pecado, por una sangre pura, sin fermentación, sin pecado. Entonces, salvo si eres, por ejemplo, católico o algunas otras ramas, por ejemplo, ciertas ramas ortodoxas, anglicanas, etcétera, que pueden usar vino fermentado en ello. Tanto el vino en sí, ¿ok? El vino sin fermentar o el mosto, este hombre lo pidió para tomarlo y comer un poquitito de pan. Y me lo dijo como diciendo, bueno, ya he hecho lo que tenía que hacer. He sido ungido y he tomado comunión. He tomado el pan y he tomado el vino. O sea, es como que en ello hay una salvación. Ello tiene un poder medio mágico, esotérico, en el cual en ello tiene un poder de salvación. No lo que ello representa, sino ello en sí. ¿Ok? Entonces, en el Nuevo Testamento, vamos a mirar aquí en los versículos cómo se instituye el pan y el vino, qué es lo que quiere representar, por qué se presenta y qué nos cuenta a través de ello. En Mateo 26, en esa última cena de Jesús con sus discípulos, dice, quiero que presten atención primero a las primeras palabras. Dice, mientras comían. O sea, cuando estamos diciendo que Jesús instituyó esa cena con sus discípulos, podemos decir lo siguiente, que esos discípulos estaban reunidos allá en el nombre de Jesús. Si estaban reunidos en el nombre de Jesús, en otras palabras, la excusa por la cual se estaban reunidos era por Cristo, esa cena tenía como excusa el Cordero, que era Cristo. Entonces, ese grupo que se había reunido en la última cena, se podría decir que era una asamblea, era una reunión, era un grupo de gente con un mismo propósito, era una iglesia. Se reunieron en una casa y mientras comían, como parte de una comida, mientras comía, Jesús tomó pan. ¿Qué pan? No un pan santo, el pan que estaba ahí, el pan de la cena. Tomó pan, no tomó el pan que está bajo una servilleta blanca, en una bandeja plateada. No, tomó pan, porque estaban comiendo, mientras comía, tomó pan. Y habiéndolo bendecido, porque Jesús bendice pan, nosotros damos gracias. Él bendice, nosotros damos gracias. Lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Cuando Jesús está diciendo esto es mi cuerpo, acuérdense de lo siguiente. Los evangelios nos muestran repetidamente que Jesús enseña a través de parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una lección objetiva, algo visual, algo que tú puedes o bien tocar o imaginar, un concepto que puesto con ciertos detalles del día a día, tú puedes crear una relación, tú puedes crear un entendimiento educativo, puedes extraer una lección educativa de ello. Entonces, cuando Jesús está diciendo, este es mi cuerpo, no es su cuerpo literal, porque su cuerpo literal es el que está sujetando, sus brazos es el que está sujetando el pan. Está enseñando una parábola, una lección objetiva. Este es mi cuerpo. ¿Qué significa eso? Ese grano ha tenido que ser presionado, trillado, pasado por la piedra, hecho harina, luego pasado por el horno, el calor del horno. ¿Para qué? Para que comiéndolo nos dé vida.
Jesús es el pan que vino del cielo. Fue pasado por su sacrificio, y no solo por su sacrificio, por cierto, no solo por los 3 últimos años, no solo por los últimos 3 días, sino por toda su vida. Fue pasado por la trilla, fue pasado por el horno de fuego, fue pasado por... ¿Para qué? Para que a través de su sacrificio, ¿ok? La cruz es la realidad de lo que el Antiguo Testamento le llama el holocausto o ofrenda de fuego. Ese pan fue cocinado en la ofrenda de fuego para que nosotros de él saquemos vida. Es una parábola. Entonces, él de lo que tenía en la mesa cogió el pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo. Quiero que miréis a esto. Quiero que saquéis, extraigáis las lecciones de todo esto que os estoy diciendo. Y tomando una copa, en el versículo 27, y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella. O sea, cogió una copa, no múltiples copas, una copa, y dijo, tomar todos de ella, de la misma copa. Porque si bien el Señor Jesucristo tomó de la copa amarga, Él nos reparte a nosotros la copa de vida. Esta es mi sangre, derramada por vosotros. Yo tomo vuestra copa amarga y muero en lugar vuestro. Y vosotros cogéis mi copa pura y recibís vida, sangre y limpieza. El Señor Jesucristo usa 2 parábolas en ingredientes que estaban enfrente de él. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que se derramará por muchos para el perdón de los pecados. Ok. ¿Dónde estaba la sangre de Jesús en ese momento? Estaba dentro de su cuerpo. Cuando está diciendo, esta es mi sangre, está usando el concepto educativo que Jesús ha usado por el resto de los 4 evangelios. Se llama parábolas. Ok. En Lucas nos lo cuenta de esta manera. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Hacer esto para acordaros de mí. Hacer esto para que esto os dé un recuerdo objetivo de mí. Una excusa para acordaros de mí. Cada vez que rompáis pan. En esa época, ¿cada cuánto se rompía pan? ¿Cada cuánto cogían un pan y lo partían por la mitad? ¿Cada cuánto? Todos los días. Absolutamente todos los días. Y el Señor dice, dar gracias, porque ese pan es porque vosotros seguís con vida, este mundo sigue con vida, porque yo he muerto en la cruz y he dado tiempo a este mundo para que muchos puedan tomar decisión. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo comprado por la sangre de Cristo y por el cuerpo de Cristo. Cada comida que yo como, cada comida es un regalo que apunta al sacrificio de Jesús. Estamos viviendo en tiempo prestado para que tú y yo podamos tomar la decisión de decir sí, yo quiero que Jesús sea mi sustituto y quiero aceptar ese regalo para que yo no perezca, sino que tenga su vida eterna. Entonces, diariamente era un recordatorio que hoy estamos comiendo, lo que hoy a día de hoy muchos de nosotros lo tomamos como, si es natural, ¿no? Se abre la nevera y se come algo. Hay pan. ¿Cuántos de ustedes que están escuchando, si pueden costearse el internet, se pueden costear el pan, el arroz y las patatas? Entonces, no apreciamos lo que significa. De hecho, nuestras comidas han perdido el valor educativo por el mundo de malgaste en el que vivimos. Porque nos llegan ciertas cosas demasiado fáciles, aunque no lo parezca. Conozco muchísimas gentes
que no tienen dinero para costearse grandes platos de comida y sin embargo tienen dinero para costearse muchas otras cosas. Entonces, el simbolismo de esa comida para muchos de nosotros ha perdido porque no nos damos cuenta de lo que significa que hoy he comido, porque Cristo me ha dado tiempo, porque Cristo me ha comprado tiempo y me ha proveído porque ha permitido que lluvia caiga en los campos y que esa comida llegue aquí. Y todo porque Él hace 2000 años atrás compró tiempo para que yo pudiera decir sí a Él. Y cuando me lo meto en la boca, hacer esto en conmemoración mía, hacer esto en memoria mía. Acuérdate de mí. No comas, como que no ha costado nada. El pan que estás comiendo no te ha costado $1. El pan que estás comiendo le ha costado a Jesús su muerte. La patata o la papa que estás comiendo no te ha costado $1. Esa papa ha costado la muerte de Jesús. Esa muerte es lo que te está permitiendo a ti poder comerla. Hacer esto en memoria de mí, cada vez que os sentéis a la mesa y partáis pan, acordados de que estáis comiendo porque yo morí en la cruz. ¿Te das cuenta? En Hechos 2:42 dice lo siguiente, ya en el Nuevo Testamento, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La comunión no como un ritual litúrgico, la comunión como el verdadero sentido de la palabra comunión, en vivir en comunidad, interrelacionarse de una manera comunitaria, en comunidad, partiendo del pan y la oración. ¿Por qué? Porque comían con esa reverencia interna, con ese darse cuenta de que, wow, no me pongo a llorar comiendo esto simplemente porque me doy cuenta que es Cristo el que me está alimentando a través de su sacrificio. De hecho, en la iglesia de Corintios, cuando se reunían, había un grupito en una de esas iglesias en Corintios, porque en Corintios había como 4 o 5 grupos. Pero había uno de ellos que era parecería estar más en problemas o más problemático. Y se reunían, había algunos que se reunían y la excusa no era vamos a reunirnos y tenemos a Cristo como excusa. No, vamos a reunirnos por reunirnos, vamos a comer por comer. Para glotonería, no para darnos cuenta que estamos comiendo y es un regalo de Dios. No para darnos cuenta que vamos a utilizar esta oportunidad para acordarnos, para hablar de Cristo, para acordarnos de que le debemos nuestra vida a Él. No. Vamos a reunirnos para comer. Vamos a reunirnos para glotonear. Y como la excusa no era Cristo y la excusa era glotonear, el caso es lo que ocurría es que muchos llegaban antes. Y empezaban a comer. Y para cuando los otros llegaban más tarde ya no había comida. Así que muchos estaban totalmente llenos y otros se iban a casa hambrientos. Fíjate lo que dice en Primera de Corintios 11. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. O sea, uno iba ahí a comer de todo y el otro pasaba hambre. Y Pablo dice, esto no tiene que ser así. Te voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos pasan hambre cada vez que se simboliza la Santa Cena o un domingo en misa o cualquier otra denominación, cualquier otro tipo de denominación, cuando van a la iglesia y se personifica, digamos, la Santa Cena?
que viene a ser un poquitito de vino y un poquitito de pan. Cuando se ha acabado lo que se conoce como la Santa Cena. Y toda esa congregación se va a casa. ¿Cuántos se van hambrientos? Todos. ¿Ok? Vamos a mostrar un número de imágenes. Aquí tenemos un sacerdote, un cura católico con lo que llamamos lo que ellos llaman la hostia sagrada, que vendría a ser ese pan. ¿Cuán satisfecho te vas a quedar después de esto? No mucho. Pero no solo eso, sino que si te das cuenta, se ha convertido ahora en el pan tiene el poder de sanación. No Cristo, que es la realidad, sino la sombra que es el pan. El pan es la lección, pero de repente se ha convertido en el poder abracadabra, en el poder mágico. Entonces, el pan es santo, el vino es santo en el sistema del templo instituido por Constantino. Constantino no solo cambia los muebles y no solo instituye un edificio cívico al que llama iglesia y la gente, los laicos, tienen que ir a la iglesia. Todos sentados mirando hacia adelante, hacia una persona que es la única autorizada a tocar el pan y la única autorizada a tocar el vino. Pero el pan ahora es santo. El pan en este contexto de templo, el pan deja de ser una lección objetiva. El pan deja de ser una parábola, se convierte en Cristo mismo. Entonces, el comer de ese pan, no como parte de una comida, para nosotros aprovechar de pensar que debemos nuestra vida a Cristo. No como un nivel educativo, sino como una salvación en sí. Entonces el feligrés está salvo si come de ese pan. Y está salvo si bebe de ese vino. Eso fue instituido también a partir del siglo IV. Otra cosa que fue instituida fue lo siguiente: como el pan es santo, si los feligreses no acababan con ese pancito, si sobraban pedacitos, esos pedacitos se tenían que quemar. Eso apareció en el siglo IV. ¿Por qué se tenían que quemar? Porque es santo. Porque en el contexto de templo, el templo edificio es santo. El ambiente es santo. Los muebles son santos. El pan es santo y el vino que no se bebe, había que tirarlo. Porque nadie lo podía tocar. Porque no se podía arriesgar a que manos no consagradas de clero lo tocaran. Entonces, claro, hubo clero que se dio cuenta, bueno, en lugar de tirar el vino me lo bebo. Y por eso hay imágenes de tanto clero con los mofletes rojitos y la nariz rojita. Porque claro, el vino había que tirarlo. Hasta que alguien se dio cuenta, tirarlo no, me lo bebo yo. Y claro, y si perteneces a una denominación en la cual el vino que usaban era vino con alcohol, pues ya te puedes imaginar. Ok. Entonces solo el clero puede tocarlo. Ya no es la iglesia de casa en casa comiendo como parte de unos alimentos, cortando el pan y acordándose de Cristo porque se reúnen con la excusa de Cristo. No. Ahora es el clero o su definición de clero, los profesionales, aquellos que están separados, los que solo pueden tocar el pan. Y ese pan en sí, ese pan tiene magia. Ese pan tiene una magia en ello. No una lección educativa, no, tiene magia en ello. Es santo. ¿Se dan cuenta cómo se ha transformado? Lo mismo ocurre en las iglesias protestantes. Es exactamente lo mismo. Si bien en las iglesias protestantes no enfatizan el hecho de que no es Cristo en el pan y no es Cristo en el vino, como por ejemplo lo puede declarar la teología católica, en la cual
en el pan está Cristo y en el vino está Cristo. ¿Ok? Entonces eso se llama transustanciación. O sea, Cristo en sí entra en el pan y Cristo en sí entra en el vino. Entonces tú te comes el pan y te da vida porque estás comiéndote a Cristo y tomas el vino y te da vida porque estás bebiendo su sangre. Recuerda que todo esto es a partir del siglo IV. ¿Ok? Pero en las iglesias protestantes lo que se hace es, bueno, solo el pastor puede oficiar la Santa Cena porque es santa. Porque el pan es santo. El pan, si no se usa, se ha de quemar. Recuerda que esto viene del siglo IV, no del Nuevo Testamento. El vino y el pan tienen que ser tapados porque son sacramentos. Se han convertido en sacramentos. Hay que ponerlo una servilletita blanca y hay que tener mucho cuidado porque son santos. Y tenemos que tener cuidado, como son santos, qué manos no santas se atreven a tocarlo. Y entonces repartimos un poquitito en copas diferentes y un poquitito de pan en copas, en pedacitos diferentes, evidentemente, no como parte de aquí corto el pan. Pregunta: ¿deberían los niños y niñas tomar del pan y del vino? En la cristiandad del templo no se permite. ¿Por qué no se permite? Porque el pan se ha convertido en santo, porque el vino se ha convertido en santo, porque el templo, el edificio, se ha convertido en santo, porque la presencia del Señor está en ese edificio de una manera especial. Y en la liturgia en una manera especial. Por lo tanto, los niños no se les permite en la cristianidad de templo ser parte del pan y del vino, porque el pan y el vino se han convertido en elementos sacrosantos. Han dejado de ser una parábola, han dejado de ser un objeto educativo. En la cristiandad del Nuevo Testamento, en una casa, alrededor de una mesa, como parte de una comida, en comunión con otras familias que han respondido a la llamada de salvación, sí se permite, porque es algo natural y lógico. Totalmente natural y totalmente lógico que si tú te reúnes con otras familias con la excusa de juntarnos porque estamos agradecidos de que el día de hoy nos lo ha dado Cristo, la comida de hoy nos la ha dado Cristo, y cogemos y partemos un pedazo grande de pan que está en la mesa y lo vamos pasando, y hay un niño pequeño que coge ese pan y se lo mete en la boca. ¿Sabes lo que el niño va a decir? Papá, papá, ¿por qué hacemos algo diferente o algo especial cuando partiste el pan? ¿Por qué? Y es la excusa perfecta para educar a ese niño en el sacrificio de Cristo. Es la excusa perfecta porque el pan y el vino se convierten en instrumentos educativos para nuestros hijos, pero solo en el contexto del Nuevo Testamento. En el contexto de templo, no. Yo crecí en la iglesia católica, crecí en España y como español, pues bueno, es lo que hay. No hay mucha lección, por lo menos no cuando yo crecía. Entonces, yo tenía 8 años y todavía no podía tomar del pan y del vino porque no había hecho lo que se llama la primera comunión. Entonces, como no había hecho la primera comunión, no podía tocar del pan y del vino. Luego ya cuando se me autorizó por la primera comunión, a raíz de entonces ya podía tocar el pan y el vino. Ya iba adelante y el cura me ponía el pan y el vino. Untaba la hostia sagrada en un poquitito de vino de Jerez ah, y, y nos lo daba a aquellos que habían hecho la primera comunión. Sin embargo, en las iglesias protestantes, como tienen el denominador común del templo de Constantino,
y el pan y el vino se han convertido en esas cositas pequeñitas, esos vasitos pequeñitos y ese pedacito de galletita pequeñita, que son sacrosantos, que hay que taparlo con una servilleta blanca especial, y hay que doblar esa servilleta de una manera especial, y hay que quemarlo lo que no se consuma, y hay que vertir el vino de lo que no se consuma, etcétera, etcétera, etcétera. En ese aspecto santo no se puede tocar. Los niños no pueden tocarlo. Entonces, resulta que crea una contradicción en la psicología teológica del niño. Porque por un lado, una hora antes se le dice al niño que Jesús ama a los niños y que Jesús dice dejar que los niños vengan a mí, y los símbolos educacionales que Jesús ha dado, los niños no están autorizados a tomarlo. Entonces se convierte en una contradicción enorme. Y cuando empiezas a añadir ese tipo de contradicciones a otro tipo de contradicciones, a otro tipo de contradicciones, cuando ese niño tiene 16, 17, 18 años, se da cuenta que ¿qué clase de religión es esta si no tiene sentido para nada? Y efectivamente, porque el contexto es en pieles viejas, la sangre nueva de Cristo no entra, no encaja y se derrama. Entonces, en ese templo ya no hay sangre de Cristo y el templo en sí se cae a pedazos en la estructura para la mente de un joven que por 15, 16, 18 años no ha sido capaz de reconciliar los mandamientos y formas y liturgias del hombre con un Dios que derramó su sangre por él. Ahora sí que nos quedan dos. El 9 y el 10. Espero que se animen.